Hola a todos, bienvenidos a Living Digital, nuestro primer evento virtual de clientes. Soy José Luis Sánchez Mancebo, director comercial de Atento EMEA, y estoy encantado de acompañaros durante esta jornada y estoy convencido a su vez que será inspiradora. Os saludo desde nuestro centro de Rivas hacia Madrid, uno de los 18 centros que tenemos en la región para dar soporte a nuestros clientes europeos. Estamos en España, en Colombia y en Marruecos. Hoy con menos gente de lo habitual porque la inmensa mayoría de nuestros agentes están teletrabajando. Os dejo ahora con mi compañero Luis Guilherme, que os va a hablar de las capacidades de Brasil. Adelante, Luis. Thank you very much, José Luis, for passing the ball over. My name is Luis Guilherme Prates. I'm the Commercial Vice President of Atento Brasil, and I'm gladly introducing you to the multi-sector and digital square of Atento. Let me start by introducing you to the new headquarters of Atento. Firstly, some safety procedures. 36.4, I'm allowed to get in. Facial recognition. Still recognizes me. Let's go firstly to a ground floor operation. So, what do we have here? A very horizontal, contemporary, disruptive operation. We made a very special staying, entertainment, and eating area. This is our theater where we welcome initial training sessions for recently employed agents, as well as freshen up and update the current one. Welcome to the 7th floor, the first vertical operational floor of the building, a living operation. You can't take from executives or agents. We are all one Atento, we are on the same team. They are performing a very relevant customer experience service right now. Finally, on behalf of One Atento and Atento Brasil, I immensely thank you very much for your visit, and we are looking forward to welcoming you again. If you're a client or a prospect, do bear in mind that you can assume the whole building or similar ones for your needs and for the expansions. Now, it's up to you, Southern Region Commercial Leader, Miguel José. Thank you very much. Bienvenidos a Región Suramérica. Contamos con operaciones en Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Colombia. Hoy me encuentro en nuestra nueva sede para servicios de Nearshore en Bogotá, próxima a ser inaugurada. Acompáñenme a conocerla. Una parte importante de nuestra gente está trabajando en modalidad Atento en casa, pero como pueden ver, contamos con sedes excepcionales, espacios abiertos, apropiadas zonas de descanso, la mejor tecnología y el mejor ambiente de trabajo, que garantizan siempre exceder las expectativas de nuestros clientes. Desde 4 ciudades de Colombia estamos atendiendo clientes de España, Estados Unidos y en general de Latinoamérica. La ubicación de Colombia con vuelos diarios a las principales ciudades del mundo, la calidez y el nivel educativo de su gente, un acento neutro y un alto grado de bilingüismo convierte a Colombia en un destino extraordinario para sus operaciones. Esperamos verlos muy pronto en Colombia o en cualquiera de nuestras operaciones en la región. Los dejo con Berenice, nuestra directora comercial en México. Gracias, Miguel José. Soy Berenice Tobar, director comercial, y hoy quiero darles la bienvenida a Atento México. México es un lugar altamente competitivo por su situación geográfica y su estabilidad macroeconómica. Hoy estamos en el site One Marina Park, en la Ciudad de México. Es un sitio que abrió hace tan solo 2 años para brindar servicios de soporte técnico y atención a clientes a uno de los clientes retailers de tecnología más importantes del mundo. Desde este site atendemos operaciones para Colombia, Perú, Argentina y Chile, entre otros países. Además, otros clientes líderes en sus industrias se han dejado conquistar por la propuesta de valor de Atento, que es tecnología de punta con calidez humana. En México tenemos 12,000 posiciones de trabajo y 18,000 colaboradores, trabajando en 15 centros de operación, de los cuales el 13% brinda servicios de Nearshore. Además, hemos sido reconocidos por 14 años consecutivos como Great Place to Work, lo cual refleja nuestra identidad y valores. Finalmente, somos One Atento. Ahora, los dejo con Wesley O'Brien, quien nos va a hablar de nuestras operaciones en United States Nearshore. Gracias. Thank you very much, Berenice. Hello, everyone. My name is Wes O'Brien, and I have the pleasure of leading the U.S. and Nearshore Business Development Team. This team, along with our delivery folks, are committed to delivering the best customer experience
for our clients and customers in Central and North America. Whether it's our service professionals working at home or in sites conveniently located in the US and Puerto Rico, across Central America, Mexico, or Colombia, we promise to create a team aligned with your brand and your needs to best serve your customers. Atento's enhanced standards for delivery, our large, culturally aligned talent pool, and our ability to offer next-generation tools, which will create a more efficient and effective program for you and your customers. We want to thank you for joining us today. We look forward to working with you. Have an enjoyable rest of the presentation.